Cordial saludo para todas las personas que miren este video. El video se realiza para el trabajo final de estática y resistencia de materiales. Mi nombre es Cristian Roberto Lozano, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial. A continuación vamos a presentar el trabajo hecho en de la fase 2 a la fase 4 del curso. Para la primera parte, calculamos la carga de los nodos. Los pasos para calcular cargas de los nodos son primero tener la cercha, debemos dibujar la cercha, determinamos las longitudes de los elementos, determinamos las propiedades del perfil, calculamos las cargas vivas, calculamos las cargas muertas y luego las cargas muertas las distribuimos en los distintos nodos. Para este caso, primero debemos evaluar cuántas cerchas vamos a utilizar y qué tipo de cercha vamos a trabajar. En este caso es una cercha tipo Howe. La separación entre cerchas es de 3 metros, así que el largo total de la cubierta va a ser de 24, dividimos 24 en 3, le sumamos 1 y ese es el número de cerchas que vamos a tener. Poseemos la longitud de la cuerda superior y la longitud de la cuerda inferior. A continuación, vamos a realizar las longitudes de cada uno de los elementos. Esto lo realizamos mediante el ángulo y el tamaño de la separación que tenemos en las cerchas, ¿verdad? Aquí ya están calculadas cada uno de los elementos, A, B, B, C, C, D, D, E, así sucesivamente. Luego le damos un total de la longitud de la cercha completa. Vamos a determinar el perfil que vamos a trabajar, en este caso es un L64. El peso por metro son 8.70. Para poder saber el peso completo tenemos que multiplicarlo por 2, dado que son dos perfiles pegados juntos, entonces tenemos que multiplicarlo por 2. A esto le multiplicamos por la masa total de la estructura, ¿verdad? El ángulo de las piernas, y eso nos da un peso total de la estructura. Para las cargas vivas, el procedimiento dice que tenemos que calcularle con el peso de la gravedad, 9.8, perdón, la aceleración de la gravedad. A eso le agregamos el peso de una persona promedio, que son 70 kilogramos metro cuadrado. Ahí nos dan las cargas vivas. Para calcular las cargas muertas, tenemos que al mismo tiempo mirar qué tipo de teja estamos utilizando, el espacio que tiene que cubrir la teja. Entonces, dado por ende, determinamos cuántas tejas necesitamos, cuántas correas de sujeción se necesitan. A este también se le hace el cálculo y se sacan los pesos totales de las tejas y de las correas. Acá está más especificado, cargas propias de la cercha, el peso en newtons, dado que tenemos en kilogramos, lo pasamos por metros sobre segundo al cuadrado para pasarlos a newtons, para que sea una fuerza, una aceleración. Pesos de las correas, pesos de las tejas. Las cargas del viento se calcula dependiendo de la posición en la cual esté la cercha, en qué parte de ubicación geográfica se encuentre. Al total de nuestras cargas muertas le sumamos el total de nuestras cargas vivas y esa van a ser nuestro total de cargas para nuestra cercha. Luego esto lo dividimos entre el número de puntos menos 1, el punto de nodos, perdón, se determinan nodos, menos 1, y le distribuimos el peso a cada uno de nuestros nodos. Para los lados A y G solo va a recibir la mitad del peso, entonces se divide entre los dos el peso. Así terminamos de hacer la distribución de nodos. Para determinar las fuerzas internas, los pasos que debemos realizar son primero el diagrama de cuerpos libres. En este caso determinamos el método de eliminación, fue por Gauss-Jordan para sistemas 2×2, y debemos calcular las reacciones. Tenemos ya nuestra cercha diseñada, que es la cercha anterior. En esta cercha debemos hacer las ecuaciones de equilibrio de fuerzas para los ejes X y Y para poder comenzar a hacer los diagramas de cuerpos libres. Debemos tener en cuenta que la sumatoria de fuerzas en X siempre se va a tomar como positivo cuando va hacia la derecha, y las fuerzas de sumatorias en Y siempre se van a tomar como positivos cuando vayan hacia arriba. Ya ahorita, después de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Vamos a hacerlo para el nodo A, explicando el nodo A.
debemos coger y verificar nuestra cercha en la que estamos trabajando. Entonces el nodo A lo tenemos acá. Sabemos que las fuerzas en AY es igual a 15,65 kilonewtons. Las fuerzas bajando de AY serían 3,65 kilonewtons. Y lo que necesitamos hallar son las fuerzas de AB y las fuerzas de AL. Para calcular, empezamos con los en X, podemos empezar con las fuerzas en X. Ya saben, toda fuerza que vaya hacia la derecha es positiva y hacia arriba es positiva. Entonces para AX tomamos a AL para hacer la primera ecuación, lo sumamos a B y ese AB lo vamos a multiplicar por coseno de 25, como se dan cuenta acá. Y esto lo igualamos a 0. Ahora, para Y tenemos entonces la fuerza que va hacia arriba, ¿verdad? 15,48 kilonewtons. A esto le vamos a restar la fuerza que va hacia abajo, 3,65, ¿verdad? A esa ecuación le sumamos a AB por el seno de 25, dado que estamos calculándolo es mediante el plano del Y. Esto lo igualamos a 0. Realizamos las ecuaciones de Gauss-Jordan de 2×2 y vamos a encontrar si está en compresión o está en tensión. Si nuestro resultado nos da negativo, eso quiere decir que está en compresión. Si nos da en positivo, eso quiere decir que está en tensión. Así realizamos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos y vamos a hallar la fuerza. A continuación, calculamos las fuerzas normales y los factores de seguridad. Para poder calcular las fuerzas normales y los factores de seguridad, vamos a analizar la tabla que tenemos en este momento. Debemos tener primero los nodos que vamos a trabajar, ¿verdad? En este caso los consideramos nodos gemelos, dado que en el anterior lo que hicimos fue un equilibrio de partículas y solo calculamos un costado de nuestra cercha. Tenemos las fuerzas que ya hemos hallado mediante el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Fuerzas en kilonewton. Tenemos si está en tensión o compresión. El área del perfil la vamos a calcular tomando el área del perfil seleccionado. Sabemos que es una L64 por 64 por 95. El área es 1220. Como son como le explicaba al principio, dos ángulos enfrentados, entonces se multiplica por 2. Entonces el valor del perfil sería 2240, ¿verdad? Y ese ángulo lo dividimos en 1.000.000. La longitud del elemento ya la tenemos desde el diseño de la cercha, ¿verdad? De la medición de cada uno de nuestros elementos. Continuando con los factores de seguridad, vamos a calcular la fuerza normal en megapascales. Para calcular la fuerza normal, tomamos nuestras fuerzas en kilonewtons y la vamos a dividir en el área del perfil. Luego la vamos a multiplicar por el área del perfil. Luego la vamos a dividir en 1000 y ahí nos da la fuerza normal en megapascales para cada uno de nuestros nodos, ¿verdad? Continuando, para los factores de seguridad, separamos los elementos de tensión para hallar el factor de seguridad. Entonces para elementos sometidos a tracción, el factor de seguridad es igual a la resistencia de la fluencia sobre la fuerza admisible. Así hallamos el factor de seguridad para nuestros elementos en tensión. Para los factores de seguridad para compresión tenemos que tener el módulo de elasticidad y calcular el mínimo momento de inercia del área de la sección. Dado de que tenemos los dos ángulos enfrentados, nuestro centro se va a correr, ¿verdad? Para el eje Y, más no para el eje X. Dado esto, vamos a aplicar las fórmulas y hallamos el momento de inercia del área de la sección. Y luego calculamos el factor de seguridad. Si el factor de seguridad supera el número 3, no se deben recalcular las posiciones de nuestras cerchas. Como se dan cuenta, todos nuestros factores de seguridad cumplen. Mayores a 3, dado esto, no debemos cambiar nuestros cálculos.
acá nos da nuestras cargas críticas en kilonewtons. Y ya con esto terminamos la fase 4 de nuestro curso de estática y resistencia de materiales. Muchas gracias.